importante tema que lamentablemente nos va a acompañar durante un largo tiempo. Hay que ver con qué barniz nos acompaña, ¿no? Tal vez la situación tienda a mejorar. Y me refiero nada más y nada menos que el acuerdo que llevó adelante el Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional, y para ello hemos convocado a Hugo Vázquez, economista, ex auditor de la ciudad de Buenos Aires. Hugo, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Igualmente, Hugo, gracias. Bueno, gran debate, Gram, respecto de si el acuerdo es bueno, si es malo, si convenía más el default. ¿No habría que partir de la base que ya tener que negociar 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, sencillo no es? Del todo bueno no va a ser jamás, ¿o no? Claro, por En todo supuesto. caso puede ser menos malo. Estás, sí, claramente. Es un escenario de reestructuración de deuda. Nadie reestructura, ningún país en el mundo reestructura una deuda cuando las cosas marchan muy bien. Es decir, obviamente estás en un escenario de reestructuración de deuda y con todo lo que eso implica. Ahora, yo lo comentaba en algún otro medio hace algunos días. Julián, el último antecedente del Fondo Monetario aplicando un programa de ajuste similar al que se podría haber aplicado en la Argentina es Grecia. Grecia, vos lo sabés, es un miembro pleno de la Unión Europea, es decir, un miembro del bloque, de uno de los bloques más poderosos en materia económica del planeta. Grecia, miembro de la Unión Europea, tuvo en el 2009 y en el 2010 un programa de estabilización, así le llama el Fondo Monetario cuando aplica este tipo de programas, que implicó una reducción brusca, fuertísima de su déficit fiscal del 15% al 3% en 3 años. Sí. Esto implicó una serie de reformas estructurales hacia adentro de la economía de Grecia que, como consecuencia inmediata, una vez aplicado el programa, tuvo la rebaja nominal de salarios públicos, de empleados públicos, de la administración pública de Grecia, y rebajas de jubilaciones y pensiones como parte del combo del programa aumento de la tasa de interés fenomenalmente, sí, etcétera. Introdujo una serie de reformas hacia adentro de la economía en aquel país que generó un desbarajuste interno muy fuerte. Muy fuerte en términos sociales. Y durante 10 años. Sí, claro. Bueno, fue como si los hubieran vuelto a invadir los persas a los griegos, más o menos. Algo parecido. Yo digo, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, para ponernos en contexto, porque no estamos reestructurando deuda, no estás negociando con un jugador fácil, estás hablando o reestructurando un stand-by con el Fondo Monetario, que ya te digo, el último antecedente lo aplicó con un país, que no perdía relevancia porque era un miembro de la Unión Europea. Claramente. Y esto en la Argentina no pasó. Entonces vos me dirás o me preguntás, ¿es bueno o es malo el acuerdo? A ver, es una reestructuración de deuda. Eso, es un escenario complicado. Ahora, la verdad es que la Argentina pudo sortear ese escenario sin lesionar derechos fundamentales que en la Argentina tenemos consagrados desde hace muchísimos años, en donde obviamente se respetaron esto que digo, los derechos fundamentales de los argentinos, no se generaron, o el FMI no introdujo, no pidió reformas estructurales, reforma impositiva, reforma laboral, esto a lo que nos tiene acostumbrados en general este organismo, y por supuesto se generó una ventana de tiempo hacia adelante, un espacio de 2 años y medio, 3 años te diría, en donde la Argentina no va a tener grandes desembolsos, la necesidad de cumplir los vencimientos que teníamos pautados para este año y el año que viene, que eran, fenomenales. Estábamos hablando de 19 mil millones de dólares, vencían en el 2022, o vencen en el 2022, y otros casi 20 mil millones en el 2023. Algo que la Argentina materialmente no podía cumplir. Con lo cual, la Argentina iba a un default. Argentina era para el Fondo Monetario un deudor incobrable en los próximos meses, y este acuerdo genera la posibilidad de que la Argentina sostenga el crecimiento que viene de un crecimiento muy fuerte en el 2021, en el orden del 10%, pueda sostener este crecimiento a partir de la no introducción de un ajuste que en general el FMI pide en cualquier plan de estabilización aplicado en el mundo. La Argentina negoció esto, es decir, me parece que en síntesis
lo que pasó con el acuerdo tiene que ver con esto. La Argentina le pidió o negoció con el fondo no trabar, no frenar el crecimiento registrado en el 2021, darse la posibilidad de continuar con ese crecimiento. Por supuesto no va a ser en el orden del 10%, las proyecciones del gobierno y también las proyecciones privadas están en el orden del 3,5-4% para el 2022, pero que, digo, es una barbaridad, es decir, para la situación en la que se encuentra la Argentina es un crecimiento todavía muy alto y esto obviamente repercute en el mercado laboral, continúa generándose empleo. Hugo, vamos a el escenario contrario, ¿no? Como para tomar real dimensión de las cosas. A ver, ¿qué me hubiera pasado a mí, a vos, a la compañera, al compañero que nos escucha, si Argentina dice, mira, ¿sabes qué? Yo por 10 años no te puedo pagar, vamos al default. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí, a vos, digo? No, vamos a ponerlo claro, digo, está bien, digo, entiendo la proyección de los 10 años, pero te lo pongo en el cortísimo plazo. ¿Qué nos pasa en el día a día? Claro, a eso voy. A los argentinos, efectivamente. Mirá, yo creo que si la Argentina el viernes pasado, cuando efectivamente se anunció el gobierno, anunció el entendimiento, el acuerdo con el fondo, si eso no hubiera pasado en la semana que seguía, esta semana que estamos en la semana presente, yo creo que los dólares todos, los financieros, todos aquellos que no están regulados por el Banco Central, por el gobierno, se hubieran disparado mucho. El dólar ilegal o el dólar blue estaría realmente muy, pero muy por encima de los 250 pesos, y la inflación proyectada para el 20... A ver, tendrías un proceso descontrolado en el mercado de cambios y en el sector de los precios. Es decir, mercado de cambios disparado, con un dólar que no tenía techo, digo, te estoy tirando un valor de 250 pesos, como podría decirte cualquier otro valor alocado, porque cuando no tenés un anclaje, un anclaje nominal, o los financieros y los dólares ilegales no tienen una referencia, digo, te cobran o le ponen el precio que consideran. Y eso se trasladaría inmediatamente a precios, es decir, febrero hubiera sido mucho peor, marzo hubiera sido mucho peor, tendrías una inflación en el 2022, te diría disparada, quizás cercana a los 3 dígitos, es decir, como algunos colegas malintencionados anunciaron previo al acuerdo. Con lo cual digo, ¿qué significó el acuerdo? Parar la pelota y generar un anclaje en las expectativas de la economía de acá a los próximos 3 años, en donde el gobierno tiene todas las herramientas para hacer política económica y acordar precios, acordar con los distintos sectores, llevar una senda de crecimiento razonable para los próximos años. Hugo, si eso no hubiera pasado, hoy la economía, esta semana, es decir, concretamente, si el acuerdo no se hubiera anunciado el viernes, hoy, esta semana, la economía argentina estaba estallada, Julián. Sí, 2.000 pesos los 100 2.000 pesos los 100 gramos de mortadela. No quiero ir con medias tintas. Si la Argentina no lograba, porque la Argentina lo que necesita es generar estabilidad. No se trata de un acuerdo con el fondo, se trata de sostener o de lograr estabilidad en el mediano plazo. Lo que incluso los consumidores, nosotros todos, es la estabilidad proyectada en los próximos años. Y eso se logró el viernes con el anuncio del acuerdo. Si eso no hubiera pasado, esta semana la economía era una locura. Y esto el gobierno no podía permitirlo. Me parece bien que no lo haya permitido. Te hago dos preguntas finales, Hugo. Estoy medio corto de tiempo. Bueno, incluso Rusia y China le dijeron a la Argentina, traten de arreglar con el fondo, ¿no? Y no son precisamente pro-norteamericanos, ni mucho menos. Pero además, ¿querés que te diga algo? La visita, digo, están todos los medios en línea. Permitime generar una reflexión cortísima respecto de la visita del presidente, la gira en Rusia y las declaraciones de Alberto Fernández en relación a, el corset que significan los programas del fondo, digo, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. La verdad es que también hay un componente geopolítico. El fondo, si de alguna manera le permite a la Argentina esta fortaleza en la negociación para no introducir reformas estructurales, tiene que ver con que la Argentina también siempre tiene el equilibrio entre, obviamente, la negociación con Estados Unidos y con el fondo, pero también una posibilidad, una pata en
en otros actores de peso como Rusia y China. Yo creo que, y esto es una apreciación absolutamente personal, yo creo que Estados Unidos decidió, a partir de permitir o lograr el entendimiento con la Argentina, decidió no generar una desestabilización suficiente en la Argentina como para que la Argentina tenga que pedir el auxilio inmediato en otras potencias que hoy están enfrentadas en términos geopolíticos clarísimos, casi militares, con Estados Unidos. Yo creo que Argentina el gobierno argentino jugó con astucia la posibilidad de, en el marco de la gira o de declaraciones previas, la posibilidad de también tender un puente rápido con otras potencias hoy enfrentadas a través del conflicto en Ucrania con Estados Unidos, y esto me parece que también terció en que Estados Unidos no le soltara la mano a la Argentina para que una desestabilización obligara a nuestro país a acudir a otros financiamientos. Hugo, poniendo tal vez una mirada positiva, ¿no? Y relativamente en el corto plazo, la capacidad exportadora de la Argentina, que es enorme, y que todavía no ha terminado de explotar en el buen término, ¿no? Porque uno mira, en alimentos podemos seguir exportando mucho más de lo que estamos exportando ahora. Exportamos alrededor de 80.000 millones de dólares al año, y el objetivo tiene que ser en 2 años, 3 años, en el cortísimo plazo, superar los 100.000 millones. Claro. Porque vamos a energía. En energía también tenemos todo para exportar gas a lo pavote, según los estudios. Si uno mira en lo que se denomina la industria del software, que se ha convertido y se está convirtiendo cada vez más en una parte importante del ingreso de dólares a nuestro país. Digo, con todo eso bien organizado, ¿no debería ser tan duro ir pagando lo que se le debe al fondo? No, definitivamente. Vos lo que necesitas es un programa de mediano o de largo plazo, con los créditos que tenés a la vista, vigentes, tanto con el sector privado como con el propio fondo, y ordenarte, darte una lógica de sostener el crecimiento de las exportaciones. Esto que decís, el complejo de la economía del conocimiento, el software, hoy el tercer complejo exportador después de soja y autos, después de soja y metalmecánica, tiene un potencial extraordinario. Es decir, la Argentina hoy tiene la capacidad de aumentar sus exportaciones de verdad en 3, 5 años en el orden de los 20.000, 25.000 o 30.000 millones de dólares. Y esto significa, pero también, paréntesis, necesitas estabilidad doméstica, necesitas estabilidad en la política macro. ¿Por qué? Porque después esos dólares terminan no quedando en la Argentina, terminan fugándose. Vos tenés una cuenta recontra superavitaria de 15.000 millones, el 2021 dejó 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares como resultado de entre las Expo y las Impo, nos quedaron esos dólares. Sin embargo, la Argentina tiene un drenaje fuerte, permanente, año a año o mes a mes, de esos dólares que resultan del resultado comercial, porque se va. Sí, la Argentina, más allá de tener un resultado comercial positivo y ingresar más dólares de los que necesita para importar, por el lado financiero, por la cuenta capital, hay sectores que fugan o que trasladan ese dinero al exterior, que lo depositan en el exterior y que no forma parte del stock de dólares en la Argentina. Perfecto. Nosotros tenemos un problema, hoy no tenemos un problema comercial. La Argentina es superavitaria, no tenemos un problema de tipo de cambio. La Argentina tiene un tipo de cambio competitivo. La Argentina no tiene un problema en su ecuación económica. Hoy no tenemos un problema económico, tenemos un problema financiero. Hay que ordenar el sistema financiero y obviamente aprovechar el resultado económico. Perfecto. Hugo, muchísimas gracias. Abrazo, Julián. Un abrazo, hasta pronto. Perdón, Hugo Vázquez, economista, ex auditor de la ciudad de Buenos Aires, 20 minutos para las 13. Una flor en el espacio.